Santo Tomás señala dos vicios contrarios a la esperanza: la desesperación y la presunción. La desesperanza se funda en una apreciación falsa de lo que es Dios y tiene una peligrosidad especial, porque aunque en sí misma pueden ser más graves los pecados contra las otras dos virtudes teologales, la infidelidad o el odio a Dios, la desesperanza tiene el peligro de que nos hace alejarnos de las buenas obras o genera otros vicios. Santo Tomás dice que en la raíz de la desesperanza puede estar la asedia, que es una cierta tristeza en el bien, una cierta desidia que nos hace perder el gusto por las cosas de Dios. La presunción, en cambio, se basa en el vicio contrario, en este caso por una excesiva confianza en el esperar, y puede tomar dos modalidades. Una, cuando consideramos que tendemos a un bien como posible, confiando excesivamente en nuestras propias fuerzas. En otro sentido, puede ser también cuando pretendemos la ayuda de Dios, pero sin poner los medios proporcionados, sin abrirnos a la ayuda que el mismo Dios nos proporciona. Y esto constituye un pecado contra el Espíritu Santo, de una gravedad también muy particular, porque despreciamos, nos ponemos fuera de la ayuda de Dios, no utilizando, no aprovechando, no acogiendo los medios que Dios nos propone para nuestra salvación. La raíz de la presunción puede estar en la vanagloria o directamente en la soberbia, de pensarnos demasiado buenos, demasiado importantes como para quedar fuera del orden de la gracia, para privarnos de la bienaventuranza eterna. De allí la importancia de meditar sobre estos dos pecados para descubrir su peligrosidad y, al contrario, permitirnos vivir y crecer en la verdadera virtud que es la esperanza teologal.